estimados estudiantes, bienvenidos a la clase número 14 del módulo de competitividad 1. Antes de ver el nuevo tema, quiero que por favor retomemos la clase anterior. Si se recuerdan, hicimos un ejercicio donde determinamos el punto de equilibrio en unidades. Por lo tanto, la respuesta que tuvieron que haber colocado ustedes o les tuvo que haber dado era 500. Pero este es el análisis que necesito que hagan. Son 500 unidades las que debe de vender la empresa para alcanzar su punto de equilibrio. Bueno, entonces veamos ya de lleno la clase 14. Y en esta oportunidad vamos a ver el tema del ciclo de la empresa. ¿Cuál es el objetivo del curso? Que el estudiante aprenda a identificar cada una de las etapas del ciclo de vida de la empresa. Y fíjense bien, una empresa es prácticamente como que fuera el nacimiento de un nuevo ser, de una nueva persona. Y lo vamos a ver a continuación. El ciclo de la empresa. Proceso de etapas por el que puede pasar una compañía. Y recordemos, por favor, que cuando hablamos de una empresa, debemos de tener definitivamente presente que la empresa va a ser constituida con el único ánimo de lucro, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser importante que veamos cómo nace esa empresa, cómo se constituye la empresa. Además, vamos a tener la oportunidad de ver cómo va a ir creciendo poco a poco nuestra empresa. Veámoslo entonces. Las etapas conocidas como ciclos de vida de la empresa son las siguientes. Para muchos autores son 5. Para otros autores son 6, pero yo creo que con estas 5 vamos a poder entender muy bien el tema de cómo va a ir la empresa naciendo, creciendo, cuál va a ser su despegue, en qué momento alcanza la madurez y cuándo, si nos descuidamos, puede llegar al declive. Veamos entonces nuevamente que como número 1 les decía que es prácticamente ver cómo nace una persona, un ser vivo. Porque la empresa también debe de nacer, nace de una idea, nace de ver qué producto podemos ofrecer a la población para que satisfaga sus necesidades. Número 2, el crecimiento. Es increíble cómo a través de la experiencia, y se los digo personalmente, he tenido la oportunidad de estar en empresas en las cuales empezamos 3 o 4 personas en administración. Pero a raíz de que nuestro producto tiene demanda, lo ofrecemos más en el mercado, necesitamos más gente en administración para poder venir y llevar bien las cuentas, más en el tema de lo contable. Por lo tanto, he visto y he tenido la oportunidad de que la empresa ha crecido. Ya necesitamos para distribuir otro camión, pero el camión no se maneja solo. Necesitamos para distribuir también de un piloto, y el piloto necesita un ayudante, y así va creciendo la empresa. Y por lo tanto empieza a despegar, y ese despegue lo va haciendo precisamente la calidad de nuestro producto y la aceptación de la empresa en el mercado, a tal manera o de tal cuenta que llega a la madurez. Y este punto es sumamente importante. Aquí vamos a tomar en consideración puntos que nos van a dar la oportunidad de no dejar que nuestra empresa caiga al siguiente punto, que es el último, o el número 5 en este caso particular, que es el declive. Y aquí, por favor, mis queridos administradores, lo van a tener que tomar muy en cuenta. Veamos entonces el ciclo de la vida. Veamos esta gráfica. Y tenemos entonces el nacimiento. Y el nacimiento va a ser importante. Acuérdense muy bien que si tenemos una fortaleza en el nacimiento, si nuestros cimientos, nuestras columnas son fuertes, así va a ser nuestra empresa. Por lo tanto, posteriormente llega el crecimiento y a la aceleración. Aquí vemos el punto entonces en el cual el crecimiento va a ser importante. Pero hay 2 temas y 2 categorías que debemos de recordar. La número 1 es la demanda. Y acuérdense que entre más tenga demanda nuestro producto, más vamos a lograr vender.
Y es lo mismo que decir, entonces, desde el punto de vista de la empresa, entre más tengamos nosotros que ofertar en el mercado, eso sí, con un producto de calidad, más va a ser requerido nuestro producto, más demanda va a tener. Veamos entonces cuando llega al punto de madurez. Y esto va en una forma ascendente, va hacia arriba, que es lo que más nos interesa. Y entre más vendamos, entre más demanda tengamos, más margen de utilidad vamos a adquirir, por lo tanto nuestra ganancia va a ser mayor. Veamos entonces qué nos quiere decir la siguiente fase, ese renacimiento. Y vean por favor que aquí parte a dos caminos. Uno, el renacimiento. Y ese renacimiento lo van a tener que tomar ustedes en cuenta desde, primero, considerar que van a tener que ir innovando poco a poco. ¿Cómo así innovando? Nuestro producto. Por ahí, por ejemplo, hay empresas que le cambian el empaque al producto, le ponen nuevos colores. ¿Sí? De pronto también ponen en el mercado nuevos sabores. Entonces ahí van renaciendo las empresas, van innovando. También van a tener que tomar en consideración ya categorías como la reingeniería, darle un cambio total también a lo que es administrativamente hablando, o de pronto hasta la forma de distribuir nuestro producto. Y el declive. El declive sí es ya lamentable. Según los estudios, una vez nuestra empresa empiece a declivar, vamos a tener problemas. Ya no va a haber oportunidad de salir adelante. Veamos entonces qué es el nacimiento. Es la etapa donde la empresa empieza a funcionar y el volumen de gastos normalmente supera los ingresos. Y aquí esto a veces es donde más cuesta. Y era lo que les decía. Si los cimientos son buenos, si tenemos un buen capital disponible para soportar, en todo caso, que nuestros gastos sean mayor que nuestros ingresos, vamos a tener de resultados contables pérdida. Los estudios dicen que para ir ya adquiriendo nosotros como empresa ese crecimiento, ese despegue, se necesitan mínimo 3 años para empezar a adquirir esas utilidades tan deseadas. ¿Qué es lo que afecta en el nacimiento? Número 1, el lento crecimiento. No podemos llegar al mercado y tener la oportunidad de ser líderes. Ojo, que diéramos nosotros por introducir nuestro producto y que de un día a otro fuéramos ya líderes en el mercado. Entonces ese lento crecimiento nos da por ahí la pauta que tenemos que tener un capital sumamente disponible para ir absorbiendo esas pérdidas. Los altos precios. También tenemos que hacer un estudio de mercado precisamente para que nuestro producto no vaya a tener algún impedimento o que no se vaya a adquirir por parte de los consumidores por los precios altos. Grandes necesidades de inversión. Y aquí ese punto es importante. Entre más necesidad de inversión tengamos, más plata vamos a necesitar. Por ejemplo, si compramos maquinaria, también debemos de pensar en que necesitamos materia prima. Y también vamos a necesitar inversión para poder distribuir nuestro producto. Por lo tanto, también en el nacimiento se corre un alto riesgo de cierre de la empresa. Veamos entonces el siguiente punto, que es el crecimiento. Aquí el crecimiento pasa a ser rápido y la empresa empieza a obtener beneficios positivos, tomando en consideración que esos beneficios positivos ya les podemos llamar utilidades. Algunos le llaman ganancia del ejercicio, que es el objetivo número 1 con el que muchas empresas emprenden precisamente esa constitución de las mismas. Vamos a ver entonces que debido en gran parte a un aumento fuerte de la demanda, tenemos la oportunidad de tener esa ganancia. Si cuando iniciamos, cuando introdujimos nuestro producto al mercado, vendimos al mes 100 productos, esperaríamos que a los 6 meses estemos vendiendo 1000.
y así sucesivamente. Por eso nos va a dar la oportunidad de tener ese rápido crecimiento. Además, cuando hablamos de rápido crecimiento, también debemos de considerar nuevos mercados, nuevos nichos de mercado que van a ser importantes dentro del crecimiento de nuestra empresa. Si vendemos a nivel, por ejemplo, capital, también hay que buscar nuevos mercados a nivel regional. Por lo menos empezar por los municipios. Después, posteriormente, podríamos llegar a los departamentos. ¿Por qué no? Y ¿por qué no pensar en grande? También salir de las fronteras nacionales. Veamos entonces que también el crecimiento tiene limitada presión competitiva en precios. Y aquí recuerden muy bien que si tenemos nuestro producto, por muy bueno que sea, pero si no está al alcance del bolsillo de la población, nuestro producto se queda estancado. Veamos entonces que tenemos que considerar esa reducción de precios. Y aquí es donde empezamos a tener también cierto problema. ¿A qué precio vamos a vender? ¿A qué precio debemos de vender? ¿Y qué precio es el que es accesible a la población? Veamos el despegue. El despegue nos dice que es el crecimiento tanto en la demanda como del beneficio que comienza a caer debido a la gran competencia. Y así es la vida, mis estimados estudiantes. La competencia es fuerte. Y además, esto cabe a colación, y creo que es bueno mencionárselos, que deben de ser ustedes también muy disciplinados en sus estudios. Porque la competencia es fuerte, ¿verdad? A nivel profesional. Veamos entonces que esa competencia fuerte es que vamos a encontrar en el mercado también otras empresas que van a distribuir el mismo producto que el nuestro, o de pronto también productos sustitutos, y van haciendo que nuestro producto vaya quedando al margen. Tenemos la reducción de costes, y cuando ustedes escuchen costes, también lo pueden entender como la palabra costos. Entonces, la reducción de costos va a ser importante. No así viendo la calidad de nuestro producto, ¿verdad? Veamos el riesgo de cese del negocio. Es increíble que en el despegue, o si no logramos despegar, también nos vamos a ver en esas limitantes, nos vamos a ver en esa triste realidad de tener el riesgo de cese de negocio. Veamos la madurez. Y la madurez, en la fase de madurez, vamos a tener el crecimiento que se convierte en algo casi inexistente. Las empresas empiezan a consolidarse dentro del sector. Y acuérdense que tenemos acá también el tema del sector alimenticio, el sector de servicios, el sector de productos ferreteros, etcétera, etcétera, para que nos hagamos una idea. Y dentro de la madurez está la estabilidad de precios. Ya sabemos nosotros que la competencia tiene tal vez de pronto un poco más altos los precios que los nuestros, pero la calidad de nuestro producto es mejor. Además, también debemos de considerar que una vez nuestro producto sea aceptado en la población o por la población, vamos a tener entonces esa madurez. Vamos a ser ya de pronto líderes en el mercado. Nuestro producto va a satisfacer las necesidades de la población. También vamos a entender que en la madurez ya empieza un lento crecimiento. Y desgraciadamente podría decirles que nos conformamos ya en donde estamos. Entonces, no nos podemos quedar ahí. Si no, nos va a pasar uno de los siguientes pasos, que es el declive. Y las altas barreras de entrada. Cuando hablamos de altas barreras de entrada, estamos viendo que si queremos buscar nuevos mercados, vamos a tener también esos impedimentos que podemos lograr ir sobrepasando. Veamos entonces el declive. Y aquí es importante que debe de considerar lo que les decía anteriormente en la madurez. No se conformen con ser ya líderes a nivel de la capital, por ejemplo. Deben de pensar en ser líderes entonces a nivel nacional. ¿Y por qué no líderes a nivel mundial? El declive, en esta fase del ciclo de vida de una empresa, el crecimiento de la demanda y de los beneficios es negativo. Y entonces aquí definitivamente ya no hay crecimiento de esa demanda. Al contrario, nuestro producto se queda estancado y la población, entonces espera
de otro producto satisfacer las necesidades. Y aquí es donde entra un balance entre la calidad de nuestro producto y el precio. Tristemente, muchas personas prefieren comprar barato, aunque no sea de la calidad esperada. Y eso nosotros lo sabemos muy bien. Entonces, cuando hablamos de declive, dice que es en donde la creación de productos sustitutivos o cambios en las preferencias de los consumidores estaría la causa. Y esta es una de las causas que ya les había mencionado. Esos productos sustitutos del mercado también vienen a ser un impedimento para el crecimiento de nuestra empresa. Veamos también entonces que nos dice que debemos de considerar el cambio dentro de los gustos y preferencias de los consumidores. De tal cuenta, si nuestro producto de pronto no innovamos, no le damos otro sabor, etcétera, etcétera, vamos a tener ese problema de declive de la empresa. Pasemos entonces a la sección de preguntas y respuestas. Pregunta 14.1. Es una de las etapas de la vida de la empresa. Posibles respuestas: madurez, declive, ambas son correctas. 14.2. Es la etapa en la cual la empresa se consolida en el sector. Posibles respuestas: madurez, declive, ambas son correctas. Pregunta 14.3. En esta etapa el volumen de los gastos supera los ingresos. Posibles respuestas: despegue, madurez, ninguna es correcta. Estimados estudiantes, espero poderlos ver en la próxima sesión.